número 3903, de Toda Vida Cuenta, presentada por Constanza Schneider, de Siempre por la Vida y Comunidad y Justicia. Esta iniciativa popular de norma tiene como contenido consagrar el derecho a la vida y proteger especialmente a los niños no nacidos y a las madres de Chile, porque toda vida cuenta. Constanza, muy bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Va a exponer por nuestra iniciativa Álvaro Ferrer. Muy bienvenido, don Álvaro. Tiene la palabra, entonces. Muchas gracias, señores miembros de la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Consejo Constitucional, señores miembros de la Comisión Experta, muy buenos días. Agradezco sinceramente la oportunidad de exponer ante usted respecto a esta iniciativa de norma presentada por Siempre por la Vida y Comunidad y Justicia. Agradezco también a las más de 15.600 personas que nos han dado su apoyo a lo largo de todo Chile suscribiendo esta iniciativa. Parto por lo más básico. El Estado está al servicio de la persona humana. Y esto no porque la persona posea dignidad, sino porque ella es digna. La dignidad humana es intrínseca, consustancial al individuo, de la especie humana a la persona. No es algo accidental, accesorio, derivado o adquirido. Este es el principio más fundamental de todos en una Constitución que, a pesar de ser la norma principal y de mayor jerarquía, no obstante, con cierta humildad reconoce sus propios límites. La dignidad humana es el principio que determina y fundamenta todo el orden jurídico como un orden racional según el cual los miembros de la comunidad se reconocen y tratan recíprocamente como sujetos de igual dignidad. El anteproyecto presentado por la Comisión Experta así lo establece en su artículo primero. Dice: la dignidad humana es inviolable y es la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Si la dignidad humana es intrínseca y, por tanto, no es una concesión graciosa del gobernante o de la Constitución, entonces los derechos fundamentales son naturales, anteriores e independientes de lo que el Estado diga. El Estado, y en este caso por analogía el Consejo Constitucional, tiene el deber de reconocer y respetar los derechos naturales de la persona humana, incluyendo en primer lugar el derecho a que se respete su vida. Y el anteproyecto efectivamente lo hace al disponer en el artículo 16 que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y se prohíbe la pena de muerte. El problema es que esa redacción, correcta en sí misma, sin embargo, según argumentaré, es incoherente e insuficiente. Hago presente que, habiendo conocido ayer las enmiendas de diversos consejeros que pretenden presentarse en esta materia, si bien reflejan un avance que agradezco sinceramente, no obstante, debo decir que los argumentos que plantearé a continuación también aplican a dichas enmiendas. Paso entonces a desarrollarlos. El primer argumento es el siguiente. La redacción del anteproyecto y por analogía de las respectivas enmiendas es incoherente con el reconocimiento incondicionado de la inconmensurable e inviolable dignidad humana. La dignidad es el fundamento de la afirmación de la persona como sujeto moral y jurídico, no como un simple objeto. Y por esta dignidad se nos impone la necesidad de tratar a la persona siempre como alguien, no como algo, siempre como fin, nunca como medio. Que la persona sea fin y no medio significa que nunca puede ser sacrificada, ni aun en pos del mayor de los bienes, ni aunque parezca por el sacrificio que de una persona se alcanza el bien de muchos otros, o incluso todo el bien común social. Este es precisamente el carácter inconmensurable de la dignidad humana. No admite condiciones, ni restricciones, ni medidas. No puede ser puesto en una balanza en la que se enfrenta a otros bienes. Debe respetarse siempre y en toda circunstancia, sea cual sea el bien que creemos poder obtener de su sacrificio. Esta afirmación incondicionada de la dignidad humana es la clave de la bóveda que promueve y defiende los derechos fundamentales. La única razón que permite afirmar que todos los hombres son iguales en derechos
es que en primer lugar son iguales en dignidad, porque esta, como dice el texto del anteproyecto, es la base del derecho. Esta es la razón por la cual, también como dice el anteproyecto, la dignidad humana es inviolable. De modo que no se puede negar, disminuir o condicionar por el Estado cualquier consideración accidental del individuo sin incurrir en una discriminación gravemente arbitraria. Pues bien, sabemos que el anteproyecto presentado a esta instancia no incluyó aquella enmienda que pretendía reconocer y dar especial protección a la vida del no nacido, la que fue rechazada de la respectiva subcomisión y el pleno del comité de expertos. La redacción final, por lo tanto, es objetivamente un retroceso respecto a lo que dispone la Constitución vigente, que manda a la ley proteger la vida del que está por nacer. Así, esta redacción es signo de una deliberada exclusión de esa protección. ¿Y qué significa esto? Significa que la dignidad humana de algunos individuos de la especie humana no es incondicional, no es inconmensurable, no es inviolable. Por lo tanto, el artículo 1 del anteproyecto es letra muerta. Y no exagero. Negar, disminuir o condicionar la dignidad de un individuo de la especie por el simple hecho de encontrarse en el vientre materno y en una etapa temprana de su desarrollo, sea delegando su protección a la política contingente, sea tratándolo como mero objeto de protección y no como alguien, sea supeditando su protección a una suerte de progresión temporal, es una inevitable contradicción con la pretensión de afirmar la dignidad humana como base de la existencia de derechos fundamentales comunes a todos los hombres. Si el niño no nacido es un individuo de la especie humana, es persona, y entonces la negación de su dignidad supone la negación implícita del carácter absoluto e incondicionado de la dignidad de toda persona. Esto implica entregar los criterios del reconocimiento de la dignidad humana a la arbitrariedad de los consensos culturales pasajeros, de las modas jurídicas, de los detentadores temporales del poder. Implica subordinar la dignidad humana, como ocurre en Chile, a, comillas, causales. Si no se reconoce y garantiza incondicionadamente el derecho a la vida de todos los individuos de la especie humana, salvo la excepción de la legítima defensa, los derechos de todos serán una mera concesión revocable y no una garantía permanente y absoluta. En síntesis, la redacción del anteproyecto, al no reconocer expresamente el derecho a la vida de los niños no nacidos, condiciona y rebaja su dignidad humana, siendo así por completo incoherente con el reconocimiento incondicionado de la dignidad inconmensurable e inviolable de cada individuo de nuestra especie. Paso al segundo argumento. Y este consiste en que la redacción del anteproyecto y también de las respectivas enmiendas en la materia es racionalmente insuficiente. El reconocimiento incondicionado de la dignidad humana no puede reducirse a una frase vacía. Exige que el orden jurídico que se funda en ella le esté realmente subordinado. Esto se puede concretar de miles de maneras, sea promoviendo aquellos bienes que son conformes a la dignidad y también protegiendo a los titulares de esa dignidad de aquellos males que atentan contra ellos. En ese universo infinito de posibilidades hay, sin embargo, un mínimo indispensable, una condición jurídica sine qua non. ¿Cuál es esta? Muy simple. Proteger la vida humana inocente, proscribiendo aquellos actos que de manera deliberada y directa intentan provocar su muerte. Este es el piso mínimo. Si no existe esta protección, el orden jurídico no es más que un castillo en el aire, paja molida, como diría Santo Tomás de Aquino, y la rimbombante invocación a la dignidad humana no es más que un artificio insustancial. Y esto es lo que ocurre con el texto del anteproyecto y también con algunas de las enmiendas, si atendemos a las actuales circunstancias. Y aquí invito a que seamos realistas. Hoy rige
una constitución que garantiza a todas las personas el derecho a la vida y manda a la ley proteger la vida del que está por nacer. Hoy rige el artículo 55 del Código Civil, que dice que son personas todos los individuos de la especie humana. Hoy rige el artículo 75 de ese mismo código, que manda al juez a adoptar todas las providencias que estime necesarias cuando crea que la vida del que está por nacer peligra de alguna manera. Hoy rige en Chile la ley 20.120, cuya finalidad es proteger la vida humana desde la concepción, literal. También rigen en Chile los artículos 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 1.2 de ese mismo tratado. Incluso podemos invocar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo esto es derecho vigente. Sin embargo, también coexiste con ese derecho vigente una, comillas, ley que en 3 causales no solo despenaliza, sino que legitima como prestación de salud exigible aquellos actos que de manera deliberada y directa intentan y provocan la muerte del individuo humano que aún no ha nacido. Ese es el aborto directo. Por lo tanto, los hechos demuestran que consagrar el derecho a la vida, como hace este anteproyecto, y reconocer como persona a todo individuo de la especie humana, como hacen ciertas enmiendas, es racionalmente insuficiente para cumplir con ese mínimo jurídico, con esa condición indispensable ya indicada. Siendo prácticos, por lo tanto, si no queremos que nada cambie, sigamos haciendo las cosas de la misma manera, como decía Einstein. En cambio, si queremos cambiar el status quo, hay que hacer algo más, hay que hacer algo diferente, puesto que hoy no basta consagrar el derecho a la vida y decir que todos los individuos de la especie son personas. Esto no constituye una protección reforzada, como se ha dicho. En las actuales circunstancias que todos conocemos, la protección jurídica de la vida humana inocente, para resultar racionalmente suficiente, debe ser inequívoca. Menos que eso, en el orden objetivo, puesto que aquí no juzgo las intenciones de nadie, no puedo ni me corresponde, menos que eso, usando una expresión coloquial, es un simple saludo a la bandera. Por tanto, hemos propuesto una norma que pretende colaborar a corregir este texto del anteproyecto para así resolver este problema de incoherencia e insuficiencia. Nuestra propuesta de norma, de manera inequívoca, establece un criterio claro para evitar la arbitrariedad temporal y cualitativa que permite hoy privar de manera directa y deliberada la vida de un ser humano inocente, estableciendo la protección que aplica desde que principia su existencia y hasta su muerte natural. También establece que son personas todos los individuos de la especie humana. Eleva esta protección del rango legal al rango constitucional. Aumenta la protección de la vida del no nacido, agregando la expresión que se lo respeta irrestrictamente. Incluye la palabra niño para despejar toda duda, puesto que no hay niños que no sean personas. Y muy importante, establece la obligación del Estado y el deber de toda la sociedad de asistir y proteger a la madre durante todo el embarazo y, según establezca la ley, incluso después del parto, pues sabemos que el drama del aborto está estrechamente vinculado con la maternidad vulnerable. Reconocer lo anterior y así resolver la incoherencia y la insuficiencia del texto del anteproyecto y de las enmiendas pertinentes no es una simple exigencia de lógica jurídica, sino de responsabilidad política y moral. Es necesario, podríamos decir, encarnar la mirada y ver que la redacción del texto constitucional, más allá de las luchas de poder a propósito de la tan manoseada transversalidad, tiene efectos concretos sobre personas reales. Permítame poner un poco de carne sobre la mesa. Desde el 23 de septiembre de 2017, que está vigente, la ley 20.030 sobre aborto en 3 causales, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, se han producido, las 3 causales no voy a distinguir ahora, 4.022 abortos hasta el término del año 2021. Esto implica 78,8 abortos directos al mes, o si usted quiere, 2,6 abortos directos al día. Si atendemos a las estadísticas a nivel mundial, sin considerar los abortos químicos, son aproximadamente 50 millones al año. Si usted multiplica los 3.600 segundos que tiene una hora
por 24 horas del día, por 365 días del año, y luego divide 50 millones en ese número, ¿sabe cuánto da? 1,6 abortos por segundo. Por segundo. Estos no son meras estadísticas, números o ideas. Estos son niños que son asesinados antes de nacer. 1,6 por segundo. Y junto con ellos, cada segundo, 1,6 madres son abandonadas a su más total vulnerabilidad. Esto es un drama, esto es un crimen, este es el peor genocidio que existe en la historia de la humanidad. Y hoy Chile tiene realmente la oportunidad de dar un ejemplo, como lo hizo el 24 de julio de 1823, cuando abolió la esclavitud, siendo el primer país en hacerlo en América y el segundo en el mundo. Podemos dar un ejemplo. Hay niños que salvar, hay madres que socorrer. Esperamos sinceramente que nuestra propuesta de norma colabore a corregir, ojalá más temprano que tarde, la injusticia más grave que padece nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. Que los consejeros y los comisionados realicen las preguntas relativas a esta iniciativa popular de norma, para lo que concedo la palabra. Tiene la palabra el consejero Rojas. Muchas gracias, presidenta. Primero saludar a los invitados, invitar a los comisionados, a los consejeros presentes. En primer lugar, quiero agradecer la presentación de Constanza Schneider y Álvaro Ferrer. Quiero agradecer públicamente todo el trabajo que hay detrás de esta iniciativa popular de norma, el cual creo súper importante para el Consejo Constitucional. Y considero, y en esto creo representar a mi bancada, que el derecho a la vida y el reconocimiento de la dignidad humana son condiciones intrínsecas y anteriores a cualquier convención política. Eso es importante poder enunciarlo como bancada. Pero en este sentido, mi pregunta va relacionada un poco a cómo garantizar el derecho a la vida frente a la expansión de fenómenos que vemos hoy día, que han ido creciendo a nivel mundial respecto al aborto y la eutanasia. Me gustaría abordar aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Tenemos más preguntas? Bien, tiene la palabra la consejera Navarrete. Gracias, presidenta. Agradecer la exposición de ambos invitados y la verdad es que es un tema muy sensible para todos los sectores que estamos representando a la ciudadanía en este Consejo Constitucional y con esa misma franqueza que nos ha caracterizado, ¿cierto? Siempre quiero preguntarle directamente si, tal como está redactada su iniciativa popular de norma, deroga la ley de aborto en 3 causales. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra la consejera Gatica. Bien. Tiene la palabra el consejero Viveros. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la exposición. Hacer una reflexión ante la pregunta brevemente. El aborto existió, existe y va a existir en Chile, en nuestra sociedad. Y ha sometido y va a someter y sostiene una vulnerabilidad y riesgo para las mujeres, tanto psicológica, física y socialmente, pero especialmente aquellas mujeres que tienen mayor vulnerabilidad social por las formas de aborto que existen, porque existieron formas mecánicas, palos, barras de metal, vegetales, y también que fueron evolucionando como hoy día con los fármacos. Pero el aborto es algo que existe. Hoy día retroceder o obligar a las mujeres a renunciar al avance del aborto en 3 causales, creo que es un riesgo enorme para los avances que este grupo y la sociedad ha dado. Hoy día, las 3 causales, solo para mencionar, peligro para la vida de la madre. O sea, una madre que va a morir porque tiene riesgo su embarazo, por ejemplo, una eclampsia, una preeclampsia con hipertensión que pone en riesgo su vida. Pero la obligamos a llegar a término porque priorizamos la vida del que está por nacer, pero no pensamos en sus hijos, no pensamos en su familia. Inhabilidad fetal de carácter letal. O sea, obligamos a una mujer
a llevar a su embarazo a término a pesar que sabemos que va a morir su bebé, porque la obligamos, ni siquiera le damos la opción de elegir, o embarazo por violación, a niñas y adolescentes de 10 a 14 años que sufren violencia sexual. Las obligamos a llegar a término también con su embarazo, dejándoles cicatrices graves en su vida. Por lo tanto, creo que hoy día es necesario enfrentar esta discusión entendiendo que tenemos que llegar a un punto intermedio. Por eso quisiera, solamente para terminar esta idea, darle a cada mujer la posibilidad de elegir. La prohibición del aborto no disminuye hoy día las tasas de aborto, sino al contrario, aumenta las tasas de muerte materno-infantil. Entonces quiero preguntar si consideran los exponentes de la iniciativa popular de norma, que yo también considero que es legítima, porque es parte del debate que damos como sociedad, si consideran que la norma que está actualmente es un retroceso o no hoy día respecto a este tema. Y me refiero pensando en un punto intermedio respecto a lo que ustedes están planteando. O sea, si consideran que es un retroceso la norma que actualmente tiene esta propuesta constitucional. Muchas gracias, Presidenta. Disculpe la extensión de mi propuesta. Tiene la palabra la consejera Mangeldorf. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a nuestros invitados. Y preguntarle a don Álvaro ¿qué le parece que la enmienda que nosotros hemos propuesto como bancada respecto al derecho a la vida, que se refiere a que se protege el derecho a la vida al que está por nacer, si en su opinión eso transgrede la inviolabilidad de la dignidad humana, al no hablar de persona o ser humano específicamente, pero estamos hablando obviamente aquí en esta constitución de las personas, y si sería, al consagrar el derecho a la vida como usted se refiere, sería declarar la ley que hay hoy día en el aborto entre causales inconstitucional. Muchas gracias. Gracias, consejera. Tiene la palabra la comisionada Rivas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tengo dos preguntas para los dos opositores. Para el señor Ferrer, me gustaría comentarle primero que siento que ríos de tintas, discusiones se han gastado debatiendo sobre este tema, ¿verdad? Marchas, debates, seminarios, sentencias, leyes. ¿Cuánto no hemos hablado y discutido sobre el derecho a la autonomía y el derecho a aborto? No nos vamos a poner de acuerdo ahora, evidentemente, tampoco quizás después. Porque usted cree que el no nacido es persona desde la concepción y yo sostengo que no. Yo creo que las mujeres en su pleno derecho a la autonomía tienen derecho de seguir sobrellevar adelante un embarazo durante un tiempo limitado. No solo yo lo creo, estoy convencida de que la evidencia científica y la misma definición del Código Civil es clara al respecto, pero no lo voy a convencer. Y usted tampoco me va a convencer a mí. Por eso lo que le quiero preguntar es si no le parece que es mejor asumir esa diferencia sin descalificativos, con respeto y convengamos una cláusula abierta que nos permita la deliberación democrática. ¿No le parece que si no nos vamos a poner de acuerdo, no sería mejor dejar esto abierto en la Constitución? Muchas gracias, comisionada. Tiene la palabra la consejera Melín. Junto con saludar, Presidenta, quiero hacerle una pregunta a la iniciativa Todavía Cuenta. Y esto lo hablo desde el profundo dolor y porque la ciudadanía me eligió para estar aquí. Yo tuve que vivir la desesperanza de un hijo que no tenía posibilidad de vivir. Y así pude conocer a muchas mujeres que en eso, que convivimos en conjunto este dolor que es impresionante e indescriptible. Y justo me tocó cuando se estuvo debatiendo el tema legislativo del aborto en 3 causales. Y yo me imaginaba cómo había gente desde sus palcos discutiendo un tema que no les dolía en absoluto. Entonces, en este momento, y por la voluntad de la gente, y por la voluntad de lo que he vivido y la experiencia de vida, yo no le puedo permitir a una mujer que no tenga derecho a elegir cuando su vida está en peligro, que no tenga derecho a elegir cuando su hijo va a morir o cuando ha sido violado. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra la consejera Montoya. Muchísimas gracias. Primero saludar a todos los consejeros presentes, ¿no es cierto?, a nuestros invitados a la mesa directiva
Y por su intermedio, señora presidenta, agradecer, ¿no es cierto?, a ambos expositores. Especialmente, mi pregunta va orientada a don Álvaro. Agradecer su trabajo, ¿no es cierto?, y su especial preocupación por la vida del niño que está por nacer. Y también por la madre. ¿Por qué considera usted importante proteger la maternidad a nivel constitucional? Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra la consejera Araya. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros expositores y preguntarle al señor Infante. Quiero permitirme sacarlo de los tecnicismos jurídicos con los que aborda el aborto y haciendo el mismo ejercicio que usted utilizó en su exposición de hacer carne a este argumento. ¿Qué haría usted en el caso hipotético de que una cercana a usted le confidencia que ha sobrevivido a un aborto realizado en circunstancias marginales, insalubres y en completa soledad? ¿Qué argumento jurídico utilizaría frente a un caso humano como ese? Gracias, presidente. Muchas gracias, consejera. Tiene la palabra el comisionado Osorio. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Dos preguntas, una a cada uno de los expositores del día de hoy. La primera, estaba leyendo la iniciativa popular de norma suya y tiene ciertos elementos comunes con enmiendas presentadas, por ejemplo, con el Partido Republicano a propósito de que se debe proteger la vida del niño o niña, pero no se menciona, del que está por nacer. Mi pregunta es súper directa. ¿Usted cree que solo con esa cláusula deviene en inconstitucional los artículos actuales del Código Sanitario que establecen la excepcionalidad de la interrupción del embarazo en 3 causales? Porque al menos de lo que leí hoy día en la prensa, el comisionado Silva señalaba que no, que esa cláusula no bastaba para la declaración de inconstitucionalidad o que deviene en inconstitucionalidad las normas actuales del Código Sanitario. Entonces me gustaría saber su opinión, si tiene una opinión distinta que este pedacito, yo le señalo que se debe proteger la vida del niño que está por nacer, no hay mención a niña, es suficiente. Vamos a en este momento a escuchar las respuestas de nuestros invitados. Bien, tiene la palabra primero el señor Álvaro Ferrer para contestar las preguntas que se le han esbozado. Muchas gracias por su intermedio. Quisiera referir las preguntas que versaban sobre la maternidad vulnerable a Constanza, que es más experta que yo en esa materia, y luego intentaré, porque fueron varias, contestar el resto de las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Respecto a la maternidad, por su intermedio, presidenta, muchas gracias a todos los comisionados y consejeros que nos hicieron preguntas. Primero, nos preguntaron sobre la importancia o el porqué de proteger la maternidad a nivel constitucional. Nosotros creemos que esto es una innovación que no se había dado antes en nuestra historia constitucional y es una innovación muy positiva porque el derecho a la vida y el drama del aborto, que es una gran arista en este sentido, se relaciona demasiado con la maternidad, sobre todo la maternidad vulnerable. Y en ese sentido es importante que desde el Estado y desde la sociedad se proteja a las madres de Chile, madres vulnerables y madres no vulnerables. Creemos que es necesario dar incentivos a la maternidad para poder lograr un Chile pro vida. La sola norma quizás de proteger la vida del que está por nacer no es suficiente si no se acompaña de un compromiso real desde la sociedad y desde el Estado de apoyar a todas las madres que atraviesan situaciones difíciles. Escuchamos un testimonio y es completamente atendible. Realidades como esa, nosotros las conocemos, participamos con mujeres que viven embarazos vulnerables y somos testigos de cómo el apoyo real, verdadero, disminuye las tasas de aborto, pero a niveles increíbles. O sea, las madres que se les ofrece hacer la ecografía, por ejemplo, y la ven por primera vez, cambian radicalmente su idea respecto a un aborto. Los índices de las causales por qué una persona o una madre quiere realizarse un aborto, muchas de ellas son por pérdida de expectativas de vida. Eso es inaceptable. No podemos creer que como sociedad no se apoye a las madres para que no vean a su hijo como un enemigo en su vida futura.
Un hijo no es un impedimento ni para desarrollarse, ni para estudiar, ni para trabajar. Y esa visión no se va a lograr si es que no damos un apoyo verdadero como Estado y como sociedad a las madres. ¿Qué hacer frente a un caso de aborto? También nos preguntaron eso. Y evidentemente que es una realidad que es muy potente, muy fuerte, pero de todas maneras es importante saber quizás que con el argumento jurídico no vamos a lograr apoyar a una madre. Yo creo que es necesario que el apoyo se dé en medidas concretas. Por ejemplo, una medida concreta para una madre adolescente que cree que al tener a su hijo no va a poder desarrollar su vida con plenitud. Es decir, ok, desde la sociedad, desde el Estado, vamos a tener medidas, y esto es tarea del legislador, evidentemente, para impulsar la educación de las madres, de las madres adolescentes. Permitirles estudiar en el colegio, en la universidad, en el trabajo también, medidas de derecho laboral para madres que tienen sus hijos. Creo que en Chile tenemos buenas medidas en ese sentido, pero es necesario profundizarlas. ¿Cómo se manifestaría en la práctica la protección de las madres? Es más o menos lo que venía diciendo, la ayuda a madres vulnerables en ámbito escolar, universitario y también laboral. Y sabemos que, y quiero reforzar esta idea, la madre y su hijo no son enemigos. Un hijo no es un impedimento para desarrollar la vida. Y eso se nota en muchas organizaciones que apoyan a madres que pueden salir adelante. Creo que ese es el mensaje que tenemos que entregar, es el mensaje que se parte entregando desde la Constitución y que también se va a reforzar luego en la legislación. Por eso nosotros creemos que esta norma de maternidad en la Constitución es una innovación muy positiva. Creemos que es un complemento ideal a la protección del niño que está por nacer y que es necesario que se mandate al legislador y también se le dé la responsabilidad al Estado y a la sociedad de proteger a las madres vulnerables con medidas concretas y efectivas. Gracias. Muchas gracias nuevamente por su intermedio, presidente. Voy a intentar dar respuesta a las preguntas. Voy a intentar agruparlas, la verdad, porque fueron varias. Me preguntaba el señor Rojas cuál es el modo de garantizar el derecho a la vida ante la expansión del drama del aborto y también de la eutanasia. Sinceramente, pensamos que la protección reforzada en los términos de nuestra propuesta y no en los términos de las enmiendas, sobre eso diré algo después, sí efectivamente garantiza de manera coherente, como expuse, y suficiente la protección de la dignidad humana en los términos de que esta es incondicionada, inconmensurable e inviolable. Por supuesto que en el orden fáctico podrán seguir existiendo conductas contrarias a esa protección jurídica, pero me parece que ese es el mínimo indispensable. Luego, el señor Viveros me hizo varias preguntas. Él parte desde la premisa de que el aborto existe, y yo ciertamente no voy a discutir aquello, pero existe como tantas otras conductas que son constitutivas de delito. También existe el homicidio y no por eso vamos a legalizarlo y legitimarlo. La verdad que esa premisa fáctica es simplemente un dato del cual no se sigue nada del punto de vista normativo, es un dato puramente descriptivo, es la clásica falacia naturalista. La primera causal es completamente innecesaria, puesto que en razón de la lex artis en Chile nunca una mujer ha sido dejada a su soledad absoluta para morir, puesto que en razón del embarazo peligra su vida. Esto ha sido invariablemente asentado por todos los médicos en nuestro país que, incluso estando vigente el artículo 119 del Código Sanitario y con anterioridad a la promulgación de la ley de aborto en 3 causales, realizaban estos procedimientos aplicando la lex artis y el llamado principio del doble efecto, en el cual la muerte del niño es un efecto no querido ni como fin ni como medio. Eso no es delito y sobre eso no existe ningún problema. Y la segunda y tercera causal, yo agradezco que usted las traiga a colación, porque son ejemplos perfectos de la dignidad humana condicionada. En la segunda causal, al hecho de que el niño está gravemente enfermo, así se condiciona su vida y su dignidad, y en la tercera causal, a la culpa del violador. Hay alternativas más humanas para atender esos casos dramáticos, como por ejemplo los cuidados paliativos perinatales, entre tantas otras. Enseguida, la prohibición del aborto
y esto también es una cuestión fáctica, no aumenta la mortalidad en Chile. Basta leer los estudios al respecto del doctor Elar Koch que han sido validados a nivel internacional. De hecho, él demuestra que desde la modificación del Código Sanitario en el año 1989, en que se prohíbe todo acto cuyo fin sea provocar el aborto, la mortalidad materna en Chile disminuyó, ¿sabe a cuánto? A 0. O siendo más preciso, a 0,4 por cada 100.000 nacidos vivos. Por tanto, estadísticamente 0. Ese argumento no tiene sustento en la realidad. ¿Implica un retroceso la eventual derogación de la ley de aborto en 3 causales? Yo creo que hay que distinguir, ¿no? El que no distingue confunde. Si nos referimos a verdaderos derechos humanos, es decir, aquellos que constan en el tenor literal de los tratados internacionales en la materia suscritos, vigentes, ratificados por Chile, no implica ningún retroceso, puesto que ninguno de esos tratados consagra el derecho al aborto. En cambio, si nos referimos a la doctrina, comillas, liberal progresista, que consta en una suerte de comités y organizaciones que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales, el llamado soft law, por supuesto que desde ese punto de vista podríamos hablar de un retroceso, pero eso no es vinculante, luego no existe problema, puesto que no hay incumplimiento jurídico alguno. Y por último quisiera decir que la prohibición del aborto directo, no del aborto indirecto, que es el que aborda la primera causal, de la prohibición del aborto directo, por supuesto que no se sigue automáticamente la penalización y la eventual encarcelación de ninguna mujer. Esa es una discusión penal posterior. Y por lo demás también pongo sobre la mesa el dato de que en Chile no existen mujeres privadas de libertad por el delito de aborto. Sí existen mujeres que han sido procesadas por realizar abortos fuera de las 3 causales, pero no existe ninguna que haya sido condenada, puesto que siempre opera la causal de exculpación, de inexigibilidad de otra conducta. Bien, ahora me refiero a la intervención, creo que ya no está aquí, de la comisionada o consejera, no alcancé a notar su nombre, que refirió su caso personal, respecto al cual tengo el más profundo respeto. Sí. Por cierto que, insisto, desde ese total respeto a su experiencia, no obstante debo decir que de eso no se sigue que quienes defendemos la vida y no hayamos pasado por la experiencia concreta y personal, no experimentemos realmente el dolor frente a la injusticia. No es necesario tener la experiencia personal para tener un dolor real frente a la injusticia. Sin embargo, yo quisiera preguntar, del dolor humano real, que no estoy cuestionando, ¿se sigue qué? ¿Qué se sigue? ¿El derecho para paliar el dolor o evitar el dolor a matar directamente a una persona inocente? ¿Eso es lo que se sigue? Me parece absurdo. ¿Qué es lo que se sigue? Normalmente una causal de exculpación, insisto, por la inexigibilidad de otra conducta, y sobre todo se sigue el deber social y del Estado, como proponemos en nuestra iniciativa popular de norma, de proteger a la madre, a la maternidad vulnerable, desde la Constitución y hacia abajo. Luego, en cuarto lugar, se me pregunta, ¿qué haría yo en el caso concreto de que alguien cercano hubiese pasado por la experiencia del aborto? Yo tengo 6 hijos hombres, me cuesta pensar en una hija, tal vez vendrá la niñita, Dios quiera, pero incluso en ese caso, si fuera mi hija, ¿qué haría yo? Por cierto que la apoyaría. Me parece que pensar en otra cosa es sencillamente absurdo. Pero aquí estamos en una discusión jurídica, y no sobre mi caso personal o mi opinión personal respecto al apoyo de mi eventual hija. La discusión jurídica debe contemplar que la ley es general y abstracta, y a ese respecto mi experiencia personal es completamente irrelevante. Luego se preguntó varias veces si es que, y aquí voy a distinguir, nuestra propuesta de norma, y por otra parte se preguntó la enmienda que ha propuesto el Partido Republicano, provocan o no la inconstitucionalidad de la ley de aborto o la eventual derogación de la ley de aborto. Yo creo que en ninguno de los dos casos ocurre eso. Y la distinción es muy sencilla. Este artículo 16, fíjense cómo trata, incluso en nuestra propuesta y en las enmiendas, la protección de la vida del que está por nacer versus cómo trata la pena de muerte. La pena de muerte se prohíbe expresamente. Si es que eso es aprobado, sí se sigue, a mi juicio, la inconstitucionalidad y por tanto la derogación inmediata de la pena de muerte que todavía subsiste en el Código de Justicia Militar. No ocurre lo mismo con la ley de aborto en 3 causales. Nuevamente debo distinguir, me parece que las enmiendas no mueven mucho la aguja, digo. En realidad confirman el status quo por todas las razones que ya di en mi presentación.
Nuestra propuesta, en cambio, puesto que establece una protección inequívoca, sí avanza un poco relevante, diría yo, la protección de la vida del que está por nacer. Dicho eso, ¿qué es lo que se sigue en realidad de la aprobación? Y ahora sí me voy a referir específicamente a nuestra propuesta de norma. Y aquí necesito, para explicar esto, un dato histórico muy breve. Lo que hizo el Tribunal Constitucional cuando finalmente rechazó los requerimientos contrarios a la ley de aborto en 3 causales fue, a mi juicio, cuadrar el círculo. Es decir, interpretó que el mandato constitucional a la ley de proteger la vida del que está por nacer se cumplía precisamente mediante la ley que autoriza los actos que de manera directa y deliberada intentan y provocan la muerte del que está por nacer. A mi juicio, una contradicción evidente. Ahora, para cualquiera que litigue, no debería escandalizarse, puesto que eso ocurre todos los días en los tribunales de justicia, ¿no? Los burros verdes que andan por aquí al frente, digamos, los tribunales de justicia es pan de cada día. Por lo tanto, el que nosotros aumentemos de manera inequívoca la protección de la vida del que está por nacer, a mi juicio, lo que sí hace, y que es relevante, es que hace más difícil cuadrar el círculo. Eso es lo que ocurre. Más difícil cuadrar el círculo, pero no cierra la puerta a que esto se pueda revisar en cualquier momento posterior. Sin embargo, hacer más difícil cuadrar el círculo me parece que es una pretensión absolutamente legítima en una sociedad democrática en que los distintos intervinientes en un debate sí tienen como expectativa que sus personales convicciones sobre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto queden recogidas en la ley. No solo me parece legítimo, sino que me parece moralmente necesario. ¿Y qué se sigue también de la aprobación de nuestra protección inequívoca de la vida del que está por nacer? Diría la siguiente palabra: se sigue dirección. ¿A qué me refiero? Esto es un signo eficaz para la conciencia de las personas, mostrando un camino, mostrando una meta. Es lo que podríamos llamar un paso necesario en una batalla que todos sabemos no es solo jurídica, sino que es cultural. Y en esa batalla cultural, la arista legal o la arista legislativa no es la única, pero es muy relevante. Muy relevante. A mí personalmente me llama mucho la atención que en general el sector, podríamos llamar liberal, progresista, reniega por completo de la ética clásica, reniega por completo del derecho natural, pero tienen clarísimo la función docente y directiva de la ley. Y por eso que siempre pretenden modificar las leyes, porque saben que modificada la ley se impulsa, no con causalidad eficiente inmediata, pero se impulsa el cambio cultural. Por lo tanto, yo hago aquí un llamado a que, como decía San Pablo, despertemos del sueño, tomemos conciencia que como paso necesario en esta batalla, no solo jurídica, sino que cultural, es necesario dar estos avances. Y lamentablemente, insisto, el texto del anteproyecto y las enmiendas presentadas no logran ese avance, sino que perpetúan el status quo. Por último, decía la comisionada Rivas que sobre esto corren ríos de tinta, estamos en desacuerdo, no nos vamos a convencer uno al otro. De nuevo, eso es un simple dato y de ese simple dato no se sigue nada. Sería bueno recordar el principio de no contradicción. Si es que ella afirma que algo es verdadero y yo afirmo que lo mismo es falso, bueno, es imposible que ambos estemos en lo correcto a la vez y en el mismo sentido. O ella está equivocada, o yo estoy equivocado, o los dos estamos equivocados, pero es imposible que los dos estemos en lo correcto. Y no solo eso, sino que también creo necesario recordar la necesaria apertura que tiene que existir en la deliberación democrática. Me parece muy pobre sostener que cada uno siga con su punto ciego y que renunciemos al intercambio racional, a que renunciemos a atender al mérito objetivo de los argumentos para ver quién tiene más razón o tiene definitivamente la razón. Creo que ese planteamiento de que avanzar en la manera que nosotros proponemos cierra el debate democrático sobre cuestiones morales controvertidas es una gran falacia. Es lo que se denomina la falacia del espantapájaros. Se hace una caricatura para ahuyentar a cualquiera que quiera adherir a ese argumento. Los hechos lo desmienten por completo. Durante la vigencia del artículo 102 del Código Civil, que hablaba del matrimonio indisoluble, eso no fue impedimento para impulsar y finalmente legalizar el divorcio vincular. Estando vigente la Constitución que todos conocemos, artículo 19, número 1, también el artículo 14 de la Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes, que prohíbe las prácticas eutanásicas, el auxilio al suicidio, el rechazo de tratamientos que podrían acelerar artificialmente la muerte. Estando vigente el artículo 393 del Código Penal, que penaliza el auxilio al suicidio,
Eso no ha sido impedimento para que se presente y se esté tramitando actualmente un proyecto de ley sobre eutanasia. Y, como ya les decía, la Constitución vigente, con la protección de la vida del que está por nacer como mandato legal, tampoco fue impedimento para que en Chile, lamentablemente, se aprobara la ley de aborto en 3 causales. Por lo tanto, aquí no se clausura ningún debate. El debate persiste. Y valdría al respecto recordar que en Chile los, comillas, candados constitucionales, la verdad, duran poco. Puesto que cuando existe el impedimento, las mayorías contingentes ya nos han dado muestra que están disponibles para reformar la Constitución, como lo vimos numerosas veces con el retiro de los fondos previsionales. Por lo tanto, me parece que es una caricatura inaceptable. Muchas gracias. Gracias.